Bueno, jóvenes, muy buenas tardes con todos. La mayor parte del tiempo de la clase pasada lo habíamos dedicado al análisis de la influencia de los diversos factores sobre la eficiencia volumétrica de un motor y sobre los factores que influyen sobre este proceso. El último factor que estábamos viendo fue la influencia de la velocidad. ¿Cómo influía la velocidad de rotación sobre la eficiencia volumétrica y sobre los parámetros de la transmisión? Habíamos analizado cómo influía primeramente el factor más importante. Sabemos que siempre el factor más importante son las pérdidas hidráulicas, ¿no? Es el factor determinante. Y sabemos que este parámetro depende fuertemente de la velocidad de rotación, depende del cuadrado de la velocidad del motor. Cuando aumenta la velocidad, las pérdidas hidráulicas aumentan más todavía, ¿no? Eso determina que la presión al final de la transmisión, que suave, decrezca a medida que va aumentando la velocidad. Y la eficiencia volumétrica, bueno, se ve fuertemente influenciada por la variación del peso humano. Otro factor que influye es el calentamiento que sufre la mezcla fresca cuando pasa por el sistema de admisión, por la tubería, por los accesorios e incluso por la válvula de admisión. Estos elementos generalmente se encuentran a una mayor temperatura que el aire o que la mezcla que está ingresando. Eso da lugar a una transferencia de calor por convección. El aire se calienta, la densidad del mismo se disminuye y esto provoca la disminución del flujo másico de aire, con ello de la potencia del motor. Vemos que el calentamiento va descendiendo a medida que aumenta la velocidad. Esto, en primera instancia, podría parecernos sorprendente, cómo es que a medida que aumenta la velocidad, el enfriamiento disminuye. Habíamos comentado previamente de que este calentamiento depende de dos factores, básicamente: del tiempo de contacto del aire caliente, del aire con las paredes calientes, y de la temperatura de estas paredes calientes. Resulta que cuando aumenta la velocidad, si bien es cierto la temperatura de las paredes aumenta, sin embargo, el tiempo de contacto disminuye inversamente proporcional al aumento de la velocidad. Si la velocidad se duplica, el tiempo de contacto se reduce a la mitad. Y este menor tiempo de contacto hace que el intercambio de calor sea menor, lo que a su vez determina un menor delta E. Este enfriamiento resulta positivo para efectos de la eficiencia volumétrica, pero sabemos que delta E no es el factor preponderante. El tercer factor era el coeficiente de gases residuales, gamma R. Sabemos que gamma R es un cociente, ¿no?, que relaciona los moles de gases residuales con respecto a los kilomoles de mezcla fresca. Como las pérdidas hidráulicas no solamente aumentan en la admisión, sino que también aumentan en el escape, lo que ocurre es que así como disminuye M1 por las mayores pérdidas en la admisión, también se va a producir el incremento de las pérdidas hidráulicas en el escape y con ello el aumento de la cantidad de kilomoles de gases residuales que quedan retenidos dentro del cilindro y que no pudieron ser evacuados al exterior por el aumento de las pérdidas hidráulicas. Entonces, gamma R va a aumentar, sinónimo de que la expulsión de los gases cada vez es menos eficiente a medida que aumenta la velocidad. Esto se debe principalmente al aumento de las pérdidas hidráulicas en este sistema. Y nos habíamos quedado viendo cómo influye el regrano, es decir, el momento de apertura y cierre de las válvulas de admisión y escape. Este factor solamente se debería analizar
cuando la velocidad del motor cambia. Cuando la velocidad del motor cambia. En los antiguos motores, es decir, para el movimiento, para el giro del eje de levas que abre y cierra las válvulas, se utilizaba un mecanismo de transmisión mediante una faja dentada. Entonces, una vez que uno instalaba la faja en las poleas respectivas, estos ángulos de apertura y cierre quedaban invariables. Ya no podíamos variar. Para cualquier velocidad, los ángulos iban a ser lo mismo. Entonces, los fabricantes lo que hacían era optimizar estos ángulos de apertura y cierre para la velocidad más frecuente de uso de ese motor. Y para las demás velocidades, estos ángulos quedaban fijos y por lo tanto ya no eran óptimos para otras velocidades. En los sistemas modernos, con la ayuda de servomecanismos asistidos por computadora, entonces se puede mejorar drásticamente este aspecto, de tal forma que a medida que aumenta la velocidad, aumentan los ángulos de apertura de las válvulas, tanto de admisión como de escape. En muchos casos, estos sistemas automáticos permiten también aumentar el ángulo de traslado a medida que aumenta la velocidad. En otros sistemas incluso aumenta la alzada o el levantamiento de la válvula cuando la velocidad del motor se incrementa. Todos estos sistemas automáticos obviamente mejoran el sistema de admisión y esto finalmente lo que provoca es el aumento de la potencia del motor. Entonces nos habíamos quedado dibujando cómo cambia la eficiencia volumétrica en ambos casos, ¿no? Con un sistema mecánico de transmisión y con la utilización de servomecanismos asistidos por computador. Por ejemplo, si nosotros dibujamos cómo cambia la eficiencia volumétrica, esta vez, en función de la velocidad del motor, desde la velocidad mínima estable, hasta la velocidad nominal. Velocidad mínima con trabajo estable del motor hasta la velocidad nominal. Con la ayuda de servomecanismos asistidos por computadora, entonces la eficiencia volumétrica tiene una tendencia parabólica decreciente, es decir, una curva cóncava hacia abajo. Esto es con servomecanismos. Estos servomecanismos nos permiten optimizar los ángulos de apertura y cierre para cada velocidad del motor. Pero antiguamente no existía eso. El fabricante solamente optimizaba la apertura y cierre para una velocidad determinada. Nosotros le vamos a llamar, por ejemplo, N óptimo. Ya sabemos qué cosa significa N óptimo, ¿no? A esa velocidad el fabricante optimizaba el momento de apertura y cierre de válvulas. Entonces, la curva roja alcanzaba un valor igual o parecido a lo que se alcanza actualmente con los servomecanismos. Pero a otras velocidades menores y mayores hay pérdida de la eficiencia volumétrica. A estas pérdidas le habíamos llamado pérdidas por reglaje. Pérdidas por el reglaje de válvulas. Este es para el sistema antiguo. Sistema con faja de distribución.
la pregunta es interesante analizar por qué se producen pérdidas a velocidades menores y por qué se producen pérdidas a velocidades mayores. Es decir, en esta zona, donde la velocidad es menor que la velocidad óptima, y en la zona de altas velocidades, donde la velocidad es mayor que la velocidad óptima. Para entender eso, para explicar eso, voy a hacer uso de un diagrama PV, presión-volumen. Presión-volumen. Referencialmente voy a poner la ubicación del punto muerto superior, del punto muerto inferior, y de la presión atmosférica. Voy a dibujar el diagrama de intercambio de gases desde el momento en que se abre la válvula de escape hasta el momento en que se cierra la válvula de admisión. Vamos a suponer también que este diagrama corresponde a una velocidad igual a la velocidad óptima. Este diagrama corresponde a una velocidad igual que la velocidad óptima. Si este es el punto A, este es el punto R, entonces este punto, que le voy a llamar punto 1, es cuando la válvula de admisión se cierra. Cierre de la válvula de admisión. Y este punto 2, ¿qué cosa será? El punto o el momento donde se cierra la válvula de escape. Cierre la válvula de escape. ¿Qué va a pasar o qué pasaría si es que la velocidad del motor se incrementa? ¿Qué va a pasar si la velocidad del motor se incrementa? Por ejemplo, que N sea mayor que la velocidad óptima. ¿Qué le va a pasar a las pérdidas hidráulicas? En la admisión y en el escape. Van a aumentar. Aumentan con el cuadrado de la velocidad. Si la velocidad se duplica, las pérdidas hidráulicas se cuadriplican. Eso ya lo sabemos.'Entonces, en el caso de la admisión, el nuevo punto A estará abajo. Lo voy a llamar A'. Y el nuevo punto R va a estar arriba. Voy a llamarle R'. Y el nuevo diagrama de intercambio de gases va a ser algo así. ¿Cierto? Ahora, si la distribución de los gases se hace con ayuda de una faja dentada, ¿qué cosa le va a ocurrir a los ángulos de apertura y cierres? ¿Van a cambiar o no van a cambiar? No cambian. Entonces significa que la válvula de admisión se va a cerrar cuando el pistón llegue al mismo punto, es decir, que se ubique en la misma vertical. ¿No es cierto? Nosotros sabemos que para una determinada posición del pistón le corresponde un determinado ángulo de giro de cigüeñal. Entonces, si el ángulo de cierre de la válvula de admisión no cambia, para otra velocidad, la válvula se va a cerrar cuando el pistón llegue a esa línea, a ese punto. Y lo mismo le va a ocurrir a la válvula de escape.
La válvula de escape se va a cerrar cuando el pistón llegue a ese punto, determinado por esta vertical. ¿Qué cosa observamos con respecto a los puntos de cierre de ambas válvulas? Por ejemplo, en cuanto a la válvula de admisión. La válvula de admisión en este caso se está cerrando aquí, en el mismo punto. Cuando el pistón llega a ese punto. Pero en este punto todavía hay vacío. ¿No es cierto? Todavía hay vacío. Debió haberse cerrado aquí, en este punto. Estamos perdiendo todo este tramo donde aún todavía hay vacío. Resulta que el cierre de la válvula de admisión está anticipado, es prematura. El cierre de la válvula es prematuro. La válvula se está cerrando en este punto, a la derecha, y debió haberse cerrado a la izquierda, después. El cierre está resultando prematuro. Estamos desaprovechando el vacío que todavía hay en el cilindro. A la válvula de escape le ocurre lo mismo. Vamos a ver. La válvula de escape se está cerrando en este punto. ¿Acá? ¿Y dónde debió cerrarse? Ahí todavía la presión es mayor que la atmosférica. Los gases todavía pueden seguir saliendo por su propia presión. La válvula de escape a esa nueva velocidad debió haberse cerrado aquí. Después, cuando la presión se hace aproximadamente igual a la presión atmosférica. Es decir, estaríamos perdiendo este tramo de la carrera. También nuevamente con un cierre anticipado. Las dos válvulas se están cerrando anticipadamente, antes de tiempo. Si nosotros analizáramos qué cosa ocurre a una velocidad menor que la óptima, el análisis es parecido, ¿no? Si la velocidad fuese menor que la óptima, entonces el nuevo punto A estaría arriba, le llamaríamos A2', y el nuevo punto R estaría aquí abajo, que podemos llamarle R2'. Y entonces el nuevo diagrama va a ser algo como esto. ¿Qué cosa está ocurriendo? La válvula nuevamente se está cerrando en la misma vertical. Se está cerrando aquí. En la misma vertical. Pero debió cerrarse antes o después. Se cierra ahí, pero ¿dónde debería cerrarse? Estoy escuchando después. Antes. ¿Dónde antes? Cuando la presión sea igual a la presión atmosférica. Ahí debió cerrarse. Acá. Antes. A la derecha. A la derecha. Estamos perdiendo esta zona. ¿Qué está ocurriendo en esta zona? ¿Qué cosa ocurre? Ya en este punto, a la derecha, la presión se hace igual a la presión atmosférica. Ya no va a entrar más aire. De aquí en adelante ya no va a entrar más aire. Pero el pistón está subiendo. Y la válvula todavía está abierta. ¿Qué va a ocurrir? El pistón va a expulsar a un poco de aire que ya viene ingresando. La válvula debió haberse cerrado a esa nueva velocidad un poco antes. El cierre está resultando tardío.
en esta zona a bajas velocidades está resultando tardío. ¿Y qué cosa ocurre? Como dije hace un instante, parte del aire que había ingresado va a regresar o va a salir afuera del motor. Lo propio podemos nosotros analizar con el escape. El escape se está produciendo, la válvula de escape se está cerrando aquí, pero debió cerrarse antes. Se debió cerrar antes, acá. ¿Qué está ocurriendo en este tramo? Parte de los gases de escape que ya está en el tubo de escape correspondiente, como hay vacío, van a tratar de regresar. ¿Está bien? Como hay vacío, van a tratar de regresar. Y al aire, parte de lo que había ingresado, vuelve a escapar al exterior, por el mismo tubo de admisión. ¿Está claro? Entonces, este esquema resulta interesante. Para eso, entonces, los aeromecanismos nos ayudan a optimizar los ángulos de apertura y cierre. Mientras mayores sean las velocidades, los ángulos de apertura deben ser mayores. Y lo de cierre también. Ángulos de apertura deben abrirse antes de las válvulas y deben cerrarse después, a altas velocidades. A medida que baja la velocidad, la apertura debe retrasarse y el cierre debe adelantarse. ¿Se entendió? Ahora, aquí en la parte derecha, en el ECA, la parte derecha, se ve cómo cambia la eficiencia volumétrica en función de la velocidad para los dos tipos de motor que tenemos: un motor Eche y un motor diésel. Pero con los sistemas alternativos de distribución o de accionamiento de las válvulas, es decir, con fajas dentadas. Las curvas 3, 4 y 5 corresponden a un motor Eche. ¿Por qué me doy cuenta que es para un motor Eche? Porque los valores son más bajos que para un motor diésel. Sabemos que en el motor Eche las pérdidas hidráulicas en la admisión son mayores. Y las curvas 1 y 2 corresponden a un motor diésel. La curva 3 es cuando la válvula de mariposa está completamente abierta. Por ejemplo, la curva 4 es para una posición intermedia de la mariposa. Y la curva 5 es para una posición casi cerrada. Vemos que las tendencias de la curva 4 y 5 son parabólicas, descendentes parabólicas, cóncavas hacia abajo. ¿No es cierto? En la curva 3, por ejemplo, se observa que la curva adquiere su máximo en este punto. La pregunta es, ¿por qué si no bajo la velocidad, la eficiencia volumétrica desciende? ¿Tiene que ver algo con la explicación que hice en la pizarra en el lado derecho? La válvula de admisión se está cerrando tardíamente. Parte de lo que había ya ingresado al motor, parte del aire que había ingresado al motor, está retornando al exterior. El pistón lo está expulsando nuevamente al exterior. Y lo propio ocurre con el escape. Eso ocurre a baja velocidad. Noten que la curva 5 para posiciones cerradas cambia su tendencia de parabólica a hiperbólica. En la curva 5, el régimen del flujo en el ducto de admisión se vuelve supercrítico.
supercrítico. ¿Saben esa definición de mecánica de fluidos? El régimen se vuelve supercrítico. Y la velocidad del flujo a través de la mariposa se vuelve sónico, un flujo sónico, con una velocidad igual a la del sonido. Eso hace que la tendencia de las curvas cambie de parabólica a hiperbólica. Las curvas 1 y 2 corresponden al motor diésel. Cada una de ellas es para una carga determinada, para una posición de la bomba de inyección determinada. ¿Cuál creen ustedes que corresponde a una mayor carga? ¿La curva 1 o la curva 2? Una mayor carga significa mayor inyección de combustible. ¿En cuál de las curvas se inyecta más combustible? ¿En la 1 o en la 2? ¿Quieren lavarse la cara? A ver, se mantiene la pregunta. ¿En cuál de las dos curvas se inyecta más combustible? ¿En la curva 1 o en la curva 2? Para cualquier velocidad, para una velocidad determinada. Si yo inyecto más combustible, ¿qué le va a pasar a la temperatura de las paredes del motor? Se van a calentar, ¿no es cierto? Las temperaturas de las paredes van a ser mayores. Si las temperaturas de las paredes son mayores, no va a haber un mayor calentamiento de la mezcla fresca que ingresa al motor, del aire fresco que ingresa. Si el aire se calienta más, ¿no baja la eficiencia volumétrica? Claro. Entonces la curva 1, o perdón, la curva 2 corresponde a una mayor carga, a un mayor suministro de combustible. Y la curva 1 a una menor carga. En vacío vamos a tener la curva más alta. En vacío, cuando no haya carga cero, vamos a tener la curva más alta. ¿Está claro? ¿Se entendió? Ahora, si ustedes por curiosidad han visto esta diapositiva que le llamo sobre alimentación dinámica, ¿la han leído? ¿Perdón? Son los archivos que envió. Sí, este es el archivo principal, pero también hay un archivo en Word donde también hago lo mismo, es el mismo contenido, y eso lo he pegado también en el PowerPoint. Eso le he llamado sobre alimentación dinámica. ¿Y qué cosa es esto? Habíamos dicho que normalmente los motores tienen una eficiencia volumétrica menor que la unidad. Es el 99,9% de los casos. Pero habíamos dicho que en algunos motores, sobre todo de automóviles de competencia, y en algunos regímenes de estos motores, se podían alcanzar eficiencias mayores al 100%. ¿Gracias a qué? Gracias a fenómenos inerciales y o ondulatorios. Es decir, aprovechar las ondas que se producen dentro de las tuberías de admisión y de escape. ¿Qué cosas son esas ondas? ¿Cuándo se produce una onda, por ejemplo, en el aire? Cuando hay una diferencia de presiones, ¿no es cierto? Cuando yo estoy hablando, hay una diferencia de presiones en mis cuerdas vocales, antes y después. Esto provoca una perturbación de la presión en esa zona, una discontinuidad, un gradiente de presiones. Mientras más rápido se mueve ese gradiente, cambia ese gradiente, entonces más potente es el ruido o el sonido que se produce. Ese ruido llega a sus oídos, viaja por el aire y llega hasta sus oídos. ¿A qué velocidad? Obviamente a la velocidad del sonido, a esta temperatura, a la temperatura del medio ambiente. ¿Cuánto es más o menos a nivel del mar esa velocidad?
de 140 metros por segundo. Si la temperatura se incrementa, esa velocidad también aumenta un poco. ¿Está claro? Entonces, ¿cómo es que se produce esto en el ducto de admisión del motor? Cuando se abre la válvula de admisión, ¿no es cierto que dentro del cilindro se forma vacío, se genera vacío? Y fuera del motor, en el tubo de admisión, en ese momento, en ese instante, la presión es igual a la presión atmosférica. Hay un salto, ¿no es cierto?, de la presión. Es como lo que ocurre en mis cuerdas vocales o en la cuerda de ustedes cuando hablan. Para que se produzca el habla, la cuerda se cierra, que es un diafragma que se abre y se cierra. Algo parecido a la válvula de admisión. ¿Está bien? Y entonces se genera una onda. Esa onda, ¿por dónde viaja? ¿Hacia dónde viaja? Viaja por el ducto de admisión hacia el filtro de aire. Parte de esa onda sale del motor y se produce el ruido. Parte del ruido del motor se debe a esas ondas que se producen en la admisión y el escape, cuando las válvulas se abren y se cierran. ¿Está bien? Entonces, parte sale al exterior y produce ruido, pero otra parte se refleja dentro del tubo. ¿Hacia dónde? De retorno al motor. Es una onda reflejada que retorna al motor, pero cuando se refleja, esa onda se invierte. ¿Qué significa? Que en la ida es una onda de depresión la que se desplaza, una onda de vacío la que se desplaza. Cuando retorna al motor de vuelta, la onda se invierte y se convierte en una onda de sobrepresión, ¿no es cierto?, que trata de incrementar la cantidad de aire que va a ingresar al motor. Pero cuando retorna y llega a la válvula, cuál creen ustedes que es el momento más oportuno que llegue esa onda reflejada? ¿Cuándo debería llegar para aprovechar mejor esa onda? ¿Cuando la válvula se ha abierto un poquito? ¿Cuando la válvula ya está por cerrarse por completo? ¿O cuando la válvula está completamente abierta? Por intuición, por lógica, ¿en qué momento creen ustedes que sería el momento más oportuno? Bueno, voy a adivinar lo que están diciendo. Cuando la válvula de admisión está en su máxima apertura. ¿Y cuándo ocurre eso aproximadamente? ¿En qué momento del movimiento del pistón ocurre eso más o menos? Cerca de la mitad de la carrera, ¿no es cierto? Cerca de la mitad de la carrera alcanzamos la máxima apertura de la válvula de admisión. Ese sería el momento más oportuno para que la onda reflejada llegue, para aprovechar al máximo la energía de esa onda y para que ingrese mayor cantidad de aire o de mezcla al motor. ¿No es cierto? Entonces, eso vamos a dibujar. Y vamos a plantear la acústica de ese fenómeno. La acústica de ese fenómeno. ¿Cómo sería? Supongan ustedes que este es el cilindro del motor. La válvula de admisión se está recién abriendo. El pistón está descendiendo. Este es el tubo de admisión. Este es el filtro de aire. La carcasa del filtro. El papel filtrante. Cuando comienza a abrirse la válvula,
esta zona, ¿ya? Se forma una onda. Una onda de depresión, onda de vacío. Esa onda viaja por el tubo, llega al pecho y una parte sale, y lo vamos a escuchar como ruido, sale del cerebro. Pero la otra parte se refleja, onda reflejada. Y se produce una onda de sobrepresión. Se invierte la sentido. Onda de sobrepresión. Que se dirige al motor, a la válvula de admisión, y que va a permitir que ingrese una cantidad adicional de aire. Esa onda permite que ingrese una cantidad adicional de aire. ¿Está bien? Ahora, ¿cuánto tiempo demora la onda en ir y venir? Supongan ustedes que la longitud, esta longitud, es L. Sobre la velocidad de qué? Del sonido. Esta velocidad del sonido se calcula así, ¿no? Raíz cuadrada de KRT. Este K es igual al K del aire atmosférico, 1,4. Esta R es 2,87. Hay que ponerlo en joules por kilogramo por Kelvin. Y la temperatura es la temperatura absoluta local en la tubería. La temperatura en la tubería. Ese es el tiempo que demora la onda en ir y venir. Ahora, acabamos de decir hace unos minutos que el momento más propicio, más oportuno para que la onda reflejada llegue de nuevo al motor es más o menos cuando el pistón está por la mitad de la carrera, ¿no? Cuando el pistón está por la mitad de la carrera, por aquí, no cerca de los puntos muertos, ¿no? Porque cerca de los puntos muertos el área es mínima. Queremos que la onda llegue en las mejores condiciones, cuando la válvula está completamente abierta. ¿Eso cuándo ocurre? Eso ocurre de 90 a 120 grados después de la apertura de la válvula de admisión. Y le vamos a llamar delta de phi. Ahora, ¿cuánto demora el cigüeñal en dar este giro? A ver, ruego por favor que el celular, si quieren ver alguna noticia, algún comunicado, a usted le digo por favor, puede hacerlo fuera y después regrese. No voy a salir tarde, no hay problema. ¿Cuánto tiempo demora el cigüeñal en girar este ángulo? ¿Podemos calcularlo? Sí, de forma muy fácil. Si nosotros establecemos una regla de 3 simples, decimos, por ejemplo, en 60 segundos, ¿qué ángulo gira el cigüeñal?
suponiendo que el motor gira a n revoluciones por minuto. Sería 360 por n. Suponiendo que el giro del cigüeñal es uniforme, es un movimiento circular uniforme. Entonces acá nosotros queremos averiguar delta de phi en cuánto tiempo lo realiza. Y por lo tanto, delta de phi es una regla de F simple, será igual a delta de phi, delta de t será igual a delta de phi por 60 sobre 360 por n. Esta fórmula quiero que por favor la tengan en cuenta para el futuro también. Y entonces, el asunto radica en igualar el tiempo que demora la onda en ir y venir con el tiempo que demora el cigüeñal para que la válvula se abra por completo. Tenemos que igualar esas dos magnitudes. Entonces, esto va a ser igual a 2L sobre C. ¿Ya? Igualo los tiempos. ¿Cuál es la incógnita aquí, en esta foto? ¿Cuál es la incógnita? Acá. ¿Cuál es la incógnita? ¿Qué es lo que queremos averiguar? Pregunta para ustedes, ¿eh? No es para mí. El ángulo se supone que es un dato que sí que lo podemos calcular. Con la geometría del motor podemos calcularlo. La velocidad es dato experimental. Seguramente que no se me ocurriría a mí decir que es la longitud L. ¿Cuánto debe medir el tubo de admisión para aprovechar al máximo a la onda que se está formando? Ese es el asunto. ¿Cuánto debe ser la longitud para que la onda llegue oportunamente en el momento preciso? ¿Está bien? ¿Cuánto es? Y vemos que esa longitud L es inversamente proporcional a N. L es inversamente proporcional a N. Si el motor es más rápido, la longitud debe ser más corta. ¿No es cierto? Más corta. ¿Por qué? Porque el cigüeñal está girando rápido. Entonces, si la longitud fuera muy larga, la onda va a demorar mucho en ir y regresar. Y cuando regrese, va a regresar tarde, ya cuando el pistón está cerca del punto muerto inferior. ¿No es cierto? No conviene eso. A baja velocidad, ¿qué cosa ocurre? La longitud debería aumentar. Como el cigüeñal se mueve lentamente, entonces demora mucho en moverse el motor. Si la longitud fuese corta, ¿qué cosa pasaría? La onda iría al filtro y regresaría muy rápido. Va a llegar prematuramente cuando el pistón recién está bajando. Por acá. Y nosotros queremos que sea por la mitad. ¿A qué conclusión llego? Que para cada velocidad debería haber una longitud determinada. Pero ¿cómo es eso? ¿Cómo es que hago que la longitud de la teoría de visión sea variable? Para un motor estacionario está perfecto el cálculo, ¿no es cierto? Porque el motor estacionario generalmente trabaja a velocidad constante. Entonces,
basta que yo determine una sola longitud y ahí queda esa longitud permanente. Pero en un motor automotriz, la velocidad es un parámetro que cambia en todo momento. Para alta velocidad necesito un tubo de admisión corto. Y para bajas velocidades necesito un tubo de admisión largo. ¿Cómo se hace esto? Entonces, algunos fabricantes de automóviles han inventado estos sistemas que le llaman sistemas de admisión variable. Vean ustedes, acá estos son caracoles, son tubos toroidales desde el ingreso, por acá, hasta entrar al motor. Esta es la válvula de admisión. Resulta que en la parte interna de este toroide, esta compuerta puede moverse, puede desplazarse. Con la ayuda de un servomotor, esa compuerta puede moverse angularmente. Y entonces, cuando el motor trabaje a baja velocidad, la ubicación de esta compuerta va a ser tal como se muestra ahí, a baja velocidad, con una longitud larga de admisión. Pero cuando el motor trabaje a alta velocidad, esta compuerta debe girar en sentido antihorario y ubicarse por aquí, más cerca del motor, para que la longitud sea corta. Esta patente es de Audi y el de la derecha es de la BMW. Son sistemas parecidos. Acá el de la derecha es de la BMW. A altas velocidades, la compuerta de aire se ubica acá, por donde el aire ingresa con la flecha verde, para alta velocidad. Y para baja velocidad, el aire ingresa por aquí abajo, con la flecha azul. Y vean ustedes que el camino es más largo. El sistema es parecido. Claro, en la figura parece muy sencillo y muy fácil. En la práctica es el mecanismo bastante complicado. Ahora, así como la longitud se ha hecho variable, lo ideal sería que el diámetro también sea variable. A alta velocidad, ¿cómo debería ser el diámetro de la tubería? A alta velocidad, ¿cómo debería ser el diámetro? ¿Corta o una sección ancha? ¿Qué nos dice la ecuación de Darcy? Para reducir las pérdidas, ¿qué nos dice la ecuación de Darcy? Un diámetro grande. Entonces, cuando el motor trabaja a alta velocidad, la entrada debería ser cerca del motor y la tubería ancha. Para bajas velocidades, la longitud de la tubería debe ser larga y el diámetro pequeño. ¿Qué les parece? Ahora, no hay sistemas que todavía hayan inventado de que el diámetro de la tubería sea variable en función de la velocidad. Podríamos nosotros inventarlo, ¿no? ¿Por qué solamente lo va a inventar la gente de Audi o de la BMW? Nosotros también podemos hacerlo. ¿Ya? Hay que desterrar la idea de que todo ya está inventado. Eso simplemente no es cierto. Todo está por inventar, todo, de acuerdo a las necesidades. Acá en nuestro país tenemos que inventar de acuerdo a lo que nosotros necesitamos. Y necesidades en nuestro país hay múltiples, infinitas. Claro, ¿se entendido, por favor? Entonces, a eso me refiero con aprovechar los fenómenos ondulatorios e inerciales. Claro que al principio, cuando lo mencioné, seguramente no lo entendieron. Supongo que ahora sí está más o menos claro. ¿Está bien? Ahora, también les envié el día lunes un archivo, este de acá,
donde en la última parte se había planteado un problema típico. Un problema típico de examen parcial. No sé si han tratado de resolverlo. Les encargué eso. Supongo que sí. Supongo que han tratado de resolverlo. Y también les mandé una hoja en Excel para que comparasen sus resultados con los resultados que yo obtuve. ¿Cuáles son las preguntas? ¿Qué cosa dice el problema? Vamos a ver. Dice, un motor HE de 4 tiempos, de 4 cilindros, con relación de compresión epsilon igual a 10,5 y relación S sobre D 0,95, con 4 válvulas por cilindro. Se trata de un motor moderno, ¿cierto? ¿Por qué podemos decir que es un motor moderno? Por su relación de compresión que es alta y por la relación S sobre D que es baja. Se trata de un motor super cuadrado, donde S sobre D es menor que 1. ¿Cierto? Super cuadrado. Si la relación S sobre D valdría 1, ¿qué cosa diría? Cuadrado. El motor es cuadrado, entre comillas cuadrado. El diámetro de cada válvula de admisión es la tercera parte del diámetro, ¿no? Del diámetro del cilindro. Y el levantamiento HB es la cuarta parte del diámetro de la válvula. Entonces, el levantamiento, por lo tanto, es un doceavo del diámetro del cilindro. El que está al último, ¿podría cerrar la puerta, por favor? Además, se sabe que en el régimen nominal del motor, el coeficiente sumatorio, que es beta cuadrado más el psi, es igual a 3. ¿Beta qué cosa es? ¿Cómo la habíamos llamado beta? ¿Cómo la habíamos llamado beta? Estamos a 10 días del examen. Coeficiente de amortiguamiento. ¿Cuánto se reducía la velocidad de la válvula hasta cuando ingresaba al cilindro? Más el coeficiente de pérdidas hidráulicas, el psi. Eso es en el régimen nominal. Se sabe además que la velocidad nominal del motor son 6.000 revoluciones por minuto y que la velocidad media a esa velocidad es 15,5 metros por segundo. Esa velocidad de 15,5 es una velocidad relativamente alta. En una diapositiva anterior, en PowerPoint, pongo yo el rango de la velocidad media del pistón, rango de variación. Dice, asumiendo que durante la recarga ingresa al cilindro 9% más de mezcla fresca, ¿qué cosa es ese dato? Ese 9%, ¿qué cosa es? La recarga. FISU 1. ¿Recuerdan ustedes FISU 1? No, ¿sí lo han visto? ¿Sí lo han visto? Es este coeficiente, FISU 1. Este es el coeficiente de recarga, o el que está acá abajo, igual. ¿Eso vale cuánto? 1,09. 1,09. Ese coeficiente siempre es mayor o igual a 1. Se sabe además que gamma R vale 0,08, la temperatura al final de la admisión 330 Kelvin, que la presión atmosférica es 1,01 bar. ¿Cuánto es 1,01 bar en kilonewton, en kilopascales? 101.
Efectivamente, hay algunos alumnos que lo multiplican por 1,013. Eso está erróneo. 1,01 bar es 101 kilopascales. Exactamente igual. La temperatura T sub 0 es 101, T sub 0 298 kelvin. Nos piden calcular la velocidad media del flujo a través de las secciones de paso de las válvulas, de cada una de ellas. La pérdida de presión en la admisión, la eficiencia volumétrica y el caudal de combustible, si es que el combustible es propano y además se considera un defecto de 2%. 2% de defecto. Determinar el caudal de combustible. ¿Cómo lo resolvemos el problema? ¿Cómo lo planteamos? ¿Lo han tratado de resolver? A ver, vamos a tratar de plantear. La velocidad media del flujo a través de la sección de paso de la válvula, aquí, en esta zona. ¿Cuánto va? Ahí le habíamos llamado velocidad media del flujo a través de la sección más estrecha de la válvula. ¿Cómo calculamos esa velocidad? Esto es igual a la velocidad máxima del pistón cuando la biela y la manivela hacen 90 grados con respecto al área máxima de apertura. Cuando el pistón está cerca de la mitad de la carrera o el área del pistón. La velocidad máxima del pistón, ¿cómo lo calculamos? Podemos calcular haciendo uso de geometría y trigonometría, considerando que es el momento donde la biela y la manivela hacen 90 grados. Pero eso es muy largo y muy complicado. Entonces, yo pongo esta fórmula simplificada. 1,63 la velocidad media del pistón. La velocidad media del pistón, ¿cómo la calculo? Es alta, pero si no lo tuviera, es S por N sobre 30. En este caso particular, esto vale 15,5. Como tengo la velocidad, puedo calcular la carrera. Con la carrera, ¿qué cosa calculo? Como tengo la relación S sobre D, no puedo calcular el diámetro. Con el diámetro calculo el área del pistón. Esto. ¿No es cierto? Ahora, el área máxima de apertura de las válvulas. Esto responde a una fórmula sencilla, ¿no? P por el diámetro de la válvula por el levantamiento. Pero el levantamiento, ¿cuánto vale? Diámetro de la válvula sobre 4, ¿no? Y el diámetro de la válvula es igual a 1/3 el diámetro del cilindro. Por lo tanto, esto va a ser igual a pi por diámetro de la válvula cuadrado sobre 4. Esto va a ser el área de paso de una válvula. Pero en este caso tenemos dos válvulas.
¿Cuál es el efecto de poner dos válvulas? Reducir la velocidad del flujo a través de ellas. ¿Qué cosa ganamos reduciendo la velocidad del flujo? Reducir las pérdidas de presión. ¿Cómo calculamos las pérdidas de presión? ¿Cómo calculamos las pérdidas de presión? Esto es igual a ρ sub 0 por el coeficiente sumatorio o la velocidad media del flujo al cuadrado sobre 2. Este ρ sub 0 no lo asumo, lo calculo. Algunos alumnos asumen ese valor y ponen, por ejemplo, 1,29 kilogramos por metro cúbico. Pero 1,29 kilogramos por metro cúbico es a 0 grados centígrados. Estamos en Lima a 0 grados centígrados. Entonces, esto lo vamos a calcular con la ecuación de los gases ideales. ρ sub 0 es igual a P sub 0 sobre R sobre T sub 0. P sub 0 en kilopascales. 101, ¿no es cierto? T sub 0 en Kelvin. Y R 0,287. Ya saben ustedes kilojoules por kilogramos por Kelvin. Y ahora sí puedo calcular delta de pH. ¿En qué unidades me va a salir? Delta de pH, ¿en qué unidades me va a salir? Pascales. Me va a salir en pascales, porque la velocidad está en metros por segundo. ¿Ya? Entonces tengo que dividir, multiplicarlo por 10 a la menos 5 para pasarlo a bares, o 10 a la menos 5. ¿Está claro? Si el motor fuese sobrealimentado, en la mañana me preguntaron, entonces acá yo pongo ρ sub K. Si el motor tuviese intercooler, el ρ, la densidad del aire a la salida del intercooler. Tercera pregunta, la eficiencia volumétrica. La eficiencia volumétrica ya sabemos que es igual a P sub 1 por P sub A sobre P sub 0 por T sub 0 sobre T sub A por 1 más gamma R por epsilon sobre epsilon menos 1. Aquí es clave saber cuánto vale P sub 1. ¿Cuánto vale? 1,09. No es 0,9, 1,09. Todo lo demás es datos, salvo P sub A. P sub A es igual a P sub 0 menos delta de pH. P sub 0 menos delta de pH. ¿Está claro? Ahora, listo. Cuarta pregunta. Si el combustible es propano y el coeficiente de exceso de aire es 0,98, determinar el caudal de combustible que consume el motor. Para eso, yo planteo la ecuación de la eficiencia volumétrica.
la fórmula original. ¿Cuál es la fórmula original, primigenia? ¿Cuál es? La eficiencia volumétrica es igual al caudal de mezcla sobre P sub H por N sobre 120. Entonces, el caudal de mezcla es igual al caudal del aire más el caudal de combustible sobre P sub H por N sobre 120. El caudal del aire lo puedo poner en función de una relación. Factorizo BC, caudal de combustible, y lo pongo así. Esto de acá lo puedo poner así, 0,98 la relación aire-combustible teórica, estequiométrica. A esto le vamos a llamar L0'. ¿Y por qué le pongo L0'? ¿Por qué el prima? El apóstol, el prima. Porque lo voy a expresar en metros cúbicos por metro cúbico. ¿Está bien? ¿Por qué en metros cúbicos? Porque el combustible es un gas. El combustible es un gas. Si fuera un combustible líquido, lo preferible es utilizar L0, ¿no? En kilogramos por kilogramo. Pero como el combustible es un gas, lo voy a expresar convenientemente en metros cúbicos por metro cúbico. Para ello tengo que plantear la reacción química elemental. Esto ustedes lo saben desde el colegio. La estequiometría se estudia desde el colegio. ¿Qué cosa es esto? El aire. En la reacción química ideal se forma solamente CO2 y vapor de agua, más el nitrógeno. Este es ideal. En la práctica siempre va a haber monóxido. Así, la cantidad de aire que sea la ideal, la óptima, siempre vamos a tener monóxido. ¿Por qué? Porque la mezcla nunca es homogénea. ¿Y por qué nunca es homogénea? Porque el proceso de admisión dura milisegundos. En milisegundos, ¿se podrá mezclar el aire con el combustible homogéneamente? Imposible. Bueno. Equilibramos la ecuación, balanceamos la ecuación. El número de átomos de cada elemento de los reaccionantes debe corresponder al número de átomos de cada elemento de los productos. Así como acá hay 3 carbonos, acá también debe haber 3 carbonos. Como acá hay 8 átomos de hidrógeno, aquí también debe haber 8 átomos de hidrógeno. Ahora, balanceamos el oxígeno. Acá hay 10 moléculas de oxígeno. De O2, 3 moléculas. Acá también tiene que haber 3 moléculas. Para el agua, acá hay 4 sobre 2 moléculas de oxígeno. 4 sobre 2 moléculas de oxígeno. Acá también debe haber 4 sobre 2 moléculas de oxígeno. Entonces, aquí tenemos 5. Esto es 5, ¿no es cierto? ¿Y cuántas moléculas hay acá? ¿Cuántas kilomoles hay acá?
¿Cuánto? 476, correcto. Muchos alumnos piensan que aquí hay 1 kilomol. Falso. El aire es una mezcla de gases. Y cuando yo considero una mezcla de gases, la cantidad de kilomoles totales es la suma de kilomoles de los componentes. Entonces será 5 por 476. Y acá es 1. Entonces la relación estequiométrica L0' en volumen. Cuando se trata de componentes gaseosos, aquí todos son gases. Todos son gases. Entonces la fracción molar es igual a la fracción volumétrica cuando son gases. Entonces acá será igual a 5 por 476 sobre 1. Y en esta misma relación están los caudales de aire entre el combustible. Pero acá hay un pequeño error cuando he puesto este último término. Y noten ustedes cuál es el error. L0' sí es esto, sí está bien. L0' sí está bien. Pero cuando pongo B sub A sobre B sub C, entonces a esto tengo que multiplicarlo por 0,98 y a esto también por 0,98. Recién ahora está. Entonces, reemplazo aquí. Ya tengo la eficiencia volumétrica. La cilindrada también la puedo calcular. Hay que considerar que hay 4 cilindros. N es dato del problema. Y por lo tanto calculo el caudal volumétrico de combustible. ¿En qué unidad me va a salir? ¿Qué unidades? Metros cúbicos por segundo, efectivamente. Pero metros cúbicos por segundo va a salir una cantidad muy pequeña. Metros. Por hora hay que expresar. Metros cúbicos por hora. Lo multiplicamos por 3600. ¿Está claro? Este tipo de problemas, ayer les he mandado una recopilación de problemas sobre combustión, reacción química de combustión. Esos problemas, un montón son parecidos a este problema. Varios, por lo menos serán pues unos 8 problemas parecidos. ¿Qué significa que hayan 8 problemas parecidos? Que siempre se toman ese tipo de problemas en los exámenes. Bueno, el siguiente capítulo es el proceso de compresión, pero vamos a saltearnos este capítulo para después, más tarde, retornar a él. Por la cuestión del examen, ¿no? De la prontitud, lo que va a ocurrir en el examen. Entonces, lo que vamos a ver inmediatamente es, por el respectivo o relacionado a reacciones químicas de combustión y a las propiedades de los combustibles, cómo las propiedades de los combustibles influyen sobre el comportamiento del motor. Pero lo primero que vamos a ver son las reacciones químicas de combustión, reacciones elementales. Esto lo vamos a saltear para el día martes, volverlo a retomar. Sí, luego parece compresión. Estoy explicando eso. Lo lógico es que sigamos con la compresión. Pero vamos a saltearnos. Vamos a hacer esto por la proximidad del examen. Y después vamos a retomar compresión. No es que no lo voy a hacer. No lo vamos a saltear. Como ahora yo quisiera dicto todas las secciones, puedo darme ese lujo de cambiar los capítulos. Ya, no es que lo voy a obviar. Lo voy a hacer de todas maneras. Y entonces,
¿Cuáles son los productos de una combustión de un combustible, sea líquido o sea gaseoso? Líquido o gaseoso, que son los combustibles que más se utilizan en motores, ¿no? Combustibles líquidos derivados del petróleo y combustibles gaseosos provenientes del gas natural o el gas licuado del petróleo. Hay productos tanto provenientes de la combustión completa, que son los mayoritarios, vean ustedes que representan entre el 97 y el 99% de todos los gases emitidos en la combustión. Es decir, la gran mayoría. ¿Cuáles son? El CO2, tal como habíamos puesto ahí, el vapor de agua, el nitrógeno y el oxígeno. Si es que hubiese exceso de aire, la reacción química. Pero en una combustión real, realmente se obtienen centenares de productos de la combustión. En algunos casos, algunos autores hablan de millares de productos. Muchos de ellos en cantidades mensurables. Y en otros casos, solamente pequeñas trazas. Así se le llama a cantidades que no se pueden medir. Son tan pequeñas que con ningún instrumento lo podemos medir. Trazas. Dentro de estos productos de la combustión incompleta, ¿cuáles son? ¿Cuáles son los que resaltan? Primeramente, hidrocarburos no quemados, totalmente no quemados. ¿Y cuándo podría ocurrir eso? En un motor de encendido por chispa, por ejemplo, cuando no salta la chispa. Hay ciclos donde podría ocurrir que la chispa no salta. Un sistema de encendido débil, con una bobina con el esmalte desgastado. Entonces hay fuga de corriente en el sistema eléctrico. Eso debilita la chispa. O cuando los cilindros están desgastados también. La chispa se hace débil cuando los cilindros están desgastados. Entonces, hay ciclos durante el cual entra el combustible, se vaporiza dentro del cilindro, pero no se quema. Durante el escape, salen al exterior, sin quemarse. Pero lo más común es obtener productos de la combustión incompleta, ¿no? Hidrocarburos parcialmente quemados. Si comenzaron su oxidación, pero no encontraron el oxígeno suficiente para terminar este proceso. Vemos, por ejemplo, en todos estos compuestos, donde el más conocido es el monóxido, en todos ellos, en la estructura molecular hay oxígeno por medio. Es decir, la oxidación comenzó, la oxidación del combustible comenzó, pero por falta de oxígeno se truncó. Estos combustibles todavía, esos elementos todavía tienen poder calorífico, todavía tienen energía, todavía pudieron haber seguido quemándose, solamente que faltó oxígeno. Estos son los elementos mayoritarios, se cuentan por cientos. ¿Ya? Se cuentan por cientos. El olor desagradable de los gases de escape de un motor de combustión interna se debe principalmente a estos elementos. Claro, no todos son olorosos, o sea, el monóxido, por ejemplo, no tiene olor. Hay otro proceso que seguramente, no sé si ustedes lo conocerán. Se llama craqueo térmico. ¿Han escuchado ese término? ¿No? En informática muchas veces se usa este término de craqueo. Es romper una cadena. En informática es romper un software, el candado de seguridad. Es un hacker el que hace eso, ¿no es cierto? Rompe el candado de seguridad y mete virus o roba información o piratea.
muchas veces nosotros también craqueamos. En química, ¿qué cosa es el craqueo térmico? Es romper una cadena larga de un hidrocarburo en cadenas cortas por acción del calor, sin presencia de oxígeno. El combustible se calienta, pero en ausencia de oxígeno. Y entonces, ¿qué pasa? ¿Qué cosa ocurre en esas condiciones? Por ejemplo, un hidrocarburo de cadena larga, vamos a representar un hidrocarburo con esta fórmula genérica, CnHn, lo sometemos al calor, pero sin oxígeno. No hay oxidación. ¿Qué va a pasar? Esa cadena larga se fracciona en varias cadenas cortas. Varias. Vamos a llamarles XHI. Más carbono sólido. Carbono sólido. A esto le vamos a llamar hollín. Y más hidrógeno gaseoso. Este es el craqueo. Craqueo térmico, con calor. También hay craqueo químico, ¿no? También hay craqueo químico. Este es el craqueo térmico. Y entonces vemos acá algunos productos del craqueo térmico. ¿Cuáles? Hidrocarburos de cadena corta, gases, ¿no? Tenemos el acetileno, el C2H2, el etileno, HCl2H4, el hidrógeno, que hemos visto en la reacción en la pizarra, el hidrógeno, el hollín, ¿no? Siempre que hay craqueo se va a formar hollín. El hollín, por supuesto, el carbono proviene del hidrocarburo. Ese carbono proviene del hidrocarburo de cadena larga. Y además, hidrocarburos policíclicos. ¿Ese término es conocido por ustedes? ¿Hidrocarburos policíclicos? ¿Sí? ¿No? Pero sí es conocido el benceno. El naftaleno también. Entonces, el benceno, por ejemplo, es un hidrocarburo cuya estructura es hexagonal y se representa así, ¿no? Una forma de representarlo es así. Un anillo bencénico se llama. El naftaleno son dos bencenos juntos que se comportan diferente al benceno. Pero hay cadenas múltiples. Por ejemplo, este de acá. Estos son los hidrocarburos policíclicos que le vamos a llamar hidrocarburos aromáticos policíclicos. Hidrocarburos aromáticos policíclicos. Son olorosos. Un ejemplo de un hidrocarburo policíclico, muchos de estos hidrocarburos son tóxicos, altamente tóxicos, muchas veces cancerígenos. ¿Recuerdan alguno de ellos que lo he mencionado yo antes? El benzopireno. Cuando se quema aceite lubricante, se produce un haz.
Muchos de estos hidrocarburos son cancerígenos. Y eso va a ocurrir con el craqueo térmico. Ahora ustedes dirán, ¿cuándo se produce ese craqueo? ¿En qué momento? ¿En qué tipo de motor se produce el craqueo? Generalmente en los motores dicen, generalmente el craqueo se produce en el motor diésel. ¿Por qué? ¿Cómo? ¿Cómo se produce? Supongan ustedes que este es el motor, este es el cilindro, su cámara de combustión, probabilidad, el inyector, y el inyector inyecta chorros de combustible. Chorros de combustible. Las capas periféricas de este chorro son las primeras que se vaporizan y se calientan y que finalmente se mezclan y se queman con el aire. Las capas periféricas, las primeras partes que yo inyecto. Pero ese chorro tiene un núcleo líquido. Un núcleo líquido. Ese núcleo líquido está rodeado de vapor de petróleo. Y de líquido también. Pero a su vez, ese núcleo líquido recibe calor. ¿De dónde recibe calor? ¿De dónde proviene ese calor? ¿De dónde proviene ese calor? De la combustión. ¿Combustión de qué? De las capas periféricas que están ardiendo. Ya, el calor se transmite directamente por conducción, por convección, a ese núcleo líquido. Pero ese núcleo líquido no está en contacto con el oxígeno, con el aire. Solamente recibe calor. ¿No son acaso las condiciones para el craqueo? No hay oxígeno, pero el combustible sí recibe calor. Ahora, estas partículas que se forman en el craqueo, en las etapas posteriores de la combustión, es posible que consigan oxígeno para oxidarse, quemarse. Me refiero a esto y al carbono, y al hidrógeno. Pero si no consiguen oxígeno suficiente, ¿qué pasa? No se queman y salen en el escape. Y ese carbono que está ahí es el que da el color negro al humo del motor diésel. ¿Cuándo puede ocurrir eso? Cuando hay sobrecarga en el motor, cuando hay mucho combustible. Ahora, surge una pregunta lógica. ¿No era cierto de que los motores diésel siempre trabajan con exceso de aire? Esa era la premisa que les había dicho antes, ¿no? ¿Cómo es que esos productos que se forman CX, HI, más carbono, más hidrógeno, no logran quemarse si hay oxígeno en exceso? Perdón, a ver, nuevamente. Hay dos factores que influyen en eso, que determinan eso. ¿Cuáles son esos factores? Primeramente, yo no inyecto, el combustible no se mezcla con el aire desde la admisión. El combustible se inyecta al final del proceso de compresión. Y hay muy poco tiempo para que se mezcle con el aire. ¿Recuerdan ustedes cuánto era el tiempo? ¿Cuánto se demoraba el combustible en autoencenderse? De 1 a 2 milisegundos. Esta es la octava vez que lo digo. De 1 a 2 milisegundos. Estoy contando las veces que lo mencioné. Primer factor, hay muy poco tiempo
No es como en el motor Eche, que la gasolina tiene tiempo para mezclarse más o menos bien con el aire. Todo el proceso de admisión y todo el proceso de compresión disponible para la mezcla. Cuando salta la chispa, ya se considera que la mezcla está más o menos homogeneizada. En el diésel no hay tiempo para la homogenización. No hay tiempo. La mezcla es heterogénea. ¿Está claro? La mezcla es heterogénea. Entonces, a pesar de que en el motor diésel hay exceso de oxígeno, sin embargo, el tiempo disponible y la heterogeneidad de la mezcla no permiten la oxidación de estos elementos. Y es posible que en sobrecarga, con sobrecarga del motor, el motor comience a emitir hollín. Siempre. Todo motor diésel emite hollín. Mientras más sobrecargado esté, más humo negro emite. En cambio, el motor Eche casi no emite hollín. ¿Por qué? Es una mezcla homogénea más o menos. ¿No es cierto? Lo que emite el motor Eche es monóxido. Si le falta oxígeno, emite monóxido. Al motor diésel nunca le falta oxígeno. Pero emite hollín por el poco tiempo que tiene disponible para la mezcla y porque la mezcla es heterogénea en todo momento. Ahora, la combustión incompleta no solamente se debe a la falta de oxígeno, ¿no? O al craqueo, también puede deberse a las bajas temperaturas. ¿Dónde se producen las bajas temperaturas? Cuando el motor trabaja con cargas pequeñas, cualquiera sea el motor, Eche o diésel, cargas pequeñas, y cerca de las paredes. ¿Por qué? ¿Por qué cerca de las paredes? Porque las paredes siempre están más frías que los gases que están combustionando. Ahí la combustión se puede truncar, se puede detener. Y entonces aparecen estos productos. Puede haber incluso exceso de oxígeno, pero la reacción química se trunca cerca de las paredes. Sobre todo en las cargas pequeñas, cuando el motor trabaja con poca carga. Ahora, hay otros elementos que ya no dependen del combustible, que se llaman subproductos de la combustión, o subproductos. Los más conocidos son los NOx. ¿Recuerdan ustedes por qué se formaban los NOx? Por la disociación, efectivamente. El nitrógeno a altas temperaturas se puede disociar. La molécula se disocia en sus átomos. Pero eso solamente ocurre a altas temperaturas, con altas cargas. A bajas cargas es imposible. Y otra condición para la formación de NOx es que haya un pequeño exceso de oxígeno. Vean ustedes que en la estructura del NO y del NO2 hay oxígeno. Si en la mezcla hubiese defecto, carencia de oxígeno, no se van a formar estos NOx. De estos dos gases, el más contaminante, el más tóxico es el NO2. Este NO2 se forma fuera del motor, ya cuando los gases de escape salen a la atmósfera. Claro. Ahora, ¿qué cosa ocurriría si estos elementos, el NO, el NO2, se mezclan con el vapor de aire del agua dentro del motor? ¿Qué tal si reaccionan químicamente? El NO con el agua o el NO2 con el agua. ¿Qué se formaría?
ácido, escucho por ahí, ¿no? ¿Qué ácido? Son alumnos del octavo ciclo ustedes. Ácido nítrico. ¿Ese nombre es desconocido, el ácido nítrico? No. Es un ácido muy conocido. Ese ácido es altamente corrosivo. Dentro del motor corroe las piezas metálicas. Y el ácido nítrico que sale a la atmósfera se eleva y se mezcla con las nubes. Y cuando llueva, ¿qué cosa va a ocurrir? Va a llover ácido nítrico diluido. ¿A eso cómo se le llama? Lluvias ácidas. Pero también puede ocurrir de que el combustible tenga azufre. En nuestro país antes se vendía petróleo con alto contenido de azufre. Entonces, ese azufre también es tóxico. Es un contaminante. Así se lo considera. Contaminante del petróleo. Y hay que extraerlo del petróleo crudo antes de utilizarlo en el motor. ¿Por qué? Porque se va a formar el SO2, el SO3 y generar los SOX. Esos SOX, cuando se mezclan con el vapor de agua, si se forman dentro del motor, ¿qué cosa producen? Ácido sulfúrico. H2SO4. Me acuerdo desde el colegio. Ustedes también, ¿no? H2SO4, ácido sulfúrico. Dentro del motor, ese ácido es altamente corrosivo, como el nítrico. Ahora, si esos SOX salen a la atmósfera, finalmente se van a mezclar con el vapor de agua contenido en las nubes. Y se van a formar también ácido sulfúrico diluido. Entonces, cuando llueva, va a llover una mezcla de agua con ácido sulfúrico, con ácido nítrico. A eso se le llama lluvia ácida. Esa lluvia es altamente contaminante, corrosiva. ¿Contamina qué cosa? Las aguas y el suelo. Aguas, suelo, cultivos, casas, hasta los monumentos. ¿Han escuchado ustedes de una enfermedad que se llama la lepra de la piedra? A la piedra el ácido lo carcome. Y ese, un monumento, una estatua, se convierte en una caricatura. ¿Ya? Una escultura deformada por completo. A eso se llama lepra de la piedra. Búsquelo en internet, en el Google. La lepra. Antiguamente las gasolinas, para aumentar su poder antidetonante, su capacidad antidetonante, se le agregaba un compuesto de plomo, que es el tetraetilo de plomo. Y entonces fácilmente, con pequeñas cantidades de tetraetilo de plomo, se subía octanaje. Y las petroleras, las industrias petroleras ganaban millones. Y decían que esto no contaminaba. Hasta que el Congreso norteamericano dio una ley que prohibía el uso del tetraetilo de plomo. No porque los congresistas norteamericanos sean sabios. Eso es desorden de las universidades norteamericanas. Universidades del mundo, mejor dicho. Del mundo desarrollado. Era tan evidente que eso era altamente tóxico. En los niños, esos compuestos de plomo provocan retardo mental, rechazo mental. Y en los adultos mayores, en los ancianos, produce parálisis, convulsiones. Después se reemplazó el plomo por compuesto de manganeso. El manganeso es menos tóxico que el plomo, pero al fin y al cabo tóxico. En la actualidad tampoco ya se utiliza manganeso. ¿Qué se utiliza?
o etanol, o un éter, el éter. Estas son siglas. Significa metil, terciario, butil, éter. Metil, terciario, butil, éter. Es un éter. Una sustancia líquida, pero también contaminante. Menos que el plomo, menos que el manganeso, pero de todas maneras es contaminante. Y se prohibió en Estados Unidos. Entonces, Estados Unidos le echa alcohol, etanol, a la gasolina. Entonces busquen también MTBE en el Google. Finalmente tenemos los oxidantes. Pero estos oxidantes no se forman dentro del motor, se forman fuera, en la atmósfera. ¿Qué cosa es el smog? Es una neblina venenosa, tóxica. ¿De qué se compone? ¿Cómo se forma? Resulta que los hidrocarburos que emite el motor, los hidrocarburos volátiles, los APS, más los óxidos de nitrógeno, los NOx, más el humo, el hollín, más el monóxido y el CO2, en la noche se acumulan por el descenso de la temperatura a nivel del ras del suelo. Pero en el día, catalizados por rayos ultravioletas de la luz solar, reaccionan químicamente y forman unas sustancias muy irritantes, muy reactivas. Dentro de ellas están, por ejemplo, los ozonos, o el ozono, mejor dicho, los nitratos de peroxiácido y peróxidos orgánicos. Todas estas sustancias, además de irritar los ojos, a la nariz, ¿no? Es el uno cuando vive en el DF mexicano o en Santiago de Chile o en California, en Los Ángeles, uno tiene los ojos rojos siempre. No es porque ha fumado su droga de esa persona, es por el medio ambiente, por el smog. Claro, pero no es más grave, sino que hay una correlación entre los días de mayor cantidad de smog y la mortalidad por cáncer. Hay una correlación directa, demostrada. Por eso hay lugares donde prohíben por días el tránsito de los vehículos en unas placas. Acá no, acá permitimos todo. Acá no hay ninguna prohibición. Como si Lima no fuera contaminada. Lima es una ciudad altamente contaminada. Pero nosotros somos insensibles a la contaminación, insensibles a todo. Todos los días, por ejemplo, escuchamos en los noticieros, ¿no? Dicen muertes, asesinatos, violaciones, robos. Yo ya francamente estoy cansado de eso. ¿Por qué? Porque a uno lo vuelve insensible a eso. Uno dice, ya, eso es normal. Lo descuartizan a las personas, lo meten en maletas, es normal. Todo para nosotros es normal. Eso es todo, señores. Suficiente para quejar. Si alguien quería preguntar. Carmen, también estamos a ese etanol o está permitido el DLTP. Acá en Perú, acá se utiliza etanol. Pero hasta hace muy poco se utilizaba el MTBE. Nosotros seguimos la corriente universal, ¿no? La corriente de Estados Unidos. Si Estados Unidos cambia, nosotros después de unos años cambiamos. Sí. Y los aditivos en combustible solamente para que se utilicen para aumentar la capacidad de detonar, para que no detone.